Entonces empezamos, chicos, ¿se acuerdan? Estamos en Santiago. Nos vamos a empezar con Santiago 2:14. Y ahora sí que amarrémonos el cinturón, porque esta prédica va a estar realmente, esta semana Dios me ha hablado de una manera muy personal y ha sido para mí un reto grande. Por eso yo creo que me inspiró Dios a ponerle como tema mostrando mi fe. Más que como tema, después de escuchar su palabra, yo mismo me voy a cuestionar cuál es mi fe. ¿Ok? Entonces empezamos, chicos, en 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarme? Entonces, primero, antes que nada, quiero que sepan que tenemos que escuchar qué es la fe realmente. Y la fe significa, se lo escribí aquí, para que ustedes lo vean del original griego. Sean pacientes conmigo porque escribí muchas cosas. Aquí tenemos la fe. La fe en el sentido activo, tenemos que es creyente, confiado, y en el sentido pasivo es fiable, fiel y confianza. Entonces, la fe realmente todos sabemos y hemos escuchado a través de la prédica en Santiago, que nos ha recordado que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir estableciendo esto y vamos a ir desarrollándolo para que ustedes entiendan el sentido de este mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, en correlación tenemos en 1 Corintios, dice 13:3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Entonces, el 2:15, si un hermano y una hermana está desnudo y tiene necesidad del mandamiento de cada día, del mantenimiento de cada día, ahí yo me pongo a meditar un poquito y realmente muchas veces pensamos que es aquella necesidad física a la que está hablando aquí Dios. Sí, ciertamente es física, pero también creo que es una necesidad espiritual. Si yo tengo entendimiento de que Dios ha sido revelado a mí a través de la fe, a través de aquello que yo no puedo ver, aquel amor que Él me está dando, también Él me manda que no nada más ore por mi hermano y le diga, ve, anda y vas a estar bien con lo que sigue, sino que también en ese momento me está dando una indicación de hacerlo físicamente con los bienes que yo he recibido. Pero ¿cuántas veces nosotros sabemos de gente que tiene una gran necesidad de Cristo y realmente nada más oramos por ellos, pero no nos acercamos a ellos? Eso para mí es bien indispensable en mi entendimiento. Creo que Dios me ha mostrado que no nada más es en la necesidad física resolver las cosas a través de lo que estoy haciendo, sino también mirar a aquellas personas que no conocen de Jesucristo e ir a ellas. O aquellos hermanos que ya conocen de Jesucristo, pero que les es difícil entender que Jesucristo es amor. Y entonces comenzar a verlo de esa manera. Entonces, tengo como Isaías 58:10, si ustedes lo quieren ver por ahí, y dice así: si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía.
si los confundí o si me lo entendieron. No, sí. ¿Sí? Entonces es, una vez más, nacerá tu luz a través de ¿qué? Del regalo que tú le estás dando. Un regalo que tú recibiste, que no es por ti, sino fue dado por el Espíritu de Dios. Entonces, después seguimos, 2:16. Algunos de vosotros le dice, id en paz, calmaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces aquí les voy a explicar algo que quiero que pongan atención, porque de aquí se va a derivar toda la prédica. Como nosotros sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces les voy a explicar algunas cosas y les di a algunas personas unas hojitas, si pueden pasarlas para que podamos entender esto, por favor. La fe en el griego tiene algunos números. Estos números significan exactamente la traducción original. Y entonces estamos viendo, si podemos ver aquí dice fe 3588, obras 3588, Dios 3588. Eso a mí me llama mucho la atención, puesto que Dios es Theos y es deidad. Y deidad quiere decir a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a observar los pasajes ahorita y los versículos y vamos a encontrar fe, obras, Dios. Pero lo que más me llamó la atención, chicos, es que 35, 35, 35, 88. Los tres son el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí más o menos se comienzan a dar cuenta de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces yo les puse y les marqué Santiago 2:18, vamos a observar, Santiago 2:20 y Santiago 2:23. Y vamos a ir leyendo y vamos a repetir unas cosas para que vayamos entendiendo a lo que Dios se está refiriendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces empezamos y continuamos con el 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, si ustedes observan en las hojitas que les di, ahí hay una indicación en amarillo y dice fe. Esa fe significa Dios. En donde dice obras, significa Dios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí literalmente lo que te está diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Obras físicas. ¿De acuerdo? Ahí en la palabra obras físicas se refiere a lo que teníamos de este lado. A obras, en griego 2041, que quiere decir trabajo, empleo o tarea, algo físico. Pero en donde yo les encerré con amarillo que dice muéstrame tu fe, nada más cámbialo a muéstrame a Dios sin tus obras. Y en donde dice adelante, y yo te mostraré mi fe, o sea, la tranquilidad, la confianza por mi Dios, en lugar de obras. Estamos en el 2:18, lo vuelvo a repetir. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe. ¿Fe en qué dijimos que era? Tranquilidad, confianza. Y yo tengo obras de trabajo laboral. Muéstrame tu Dios sin tus obras laborales. ¿Sí lo están captando? Es bien importante que ahí nos demos cuenta que es Dios el que está aplicándose a sí mismo. Es bien importante. Y que también cuando viene la contestación es, yo te mostraré mi fe, o sea, mi confianza,
literalmente a través de mi Dios. Lo que quiere decir es, ¿estoy reflejando realmente a Dios? ¿Estoy de veras reflejando a Dios? Y me voy a regresar al 2:17 que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Me estoy explicando bien? Por eso me adelanté un poquito al 2:18, porque el 2:17 ya sí entendí que la fe es Dios, que las obras son Dios y que Dios mismo es Dios, Theos. Entonces estoy entendiendo lo que dice en el 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, si no tiene a Dios, es muerta a sí misma. ¿De acuerdo? Puse aquí un pensamiento muy personal, muy personal, que dice, tu conocimiento de la palabra no es suficiente. La verdad es que el conocimiento de la palabra no me es suficiente, mas tu entendimiento de ella a misericordia te lleva en amor. ¿Por qué? Porque es Dios mismo reflejado. No soy yo. Es Dios Espíritu reflejado en todo lo que estoy haciendo. Entonces, si yo me sé la palabra, pero no puedo mostrarla a través de su Espíritu, ¿de qué me sirve? Y eso yo lo puse como un pensamiento muy personal. A mí Dios me habló de esa manera. Y creo que tenía que compartírselos. Yo quiero que pensemos un poquito en esto, porque realmente la fotografía de Dios está en todo lo que hacemos. La verdad que esta semana yo sí me apreté el cinturón, porque a mí Dios personalmente me habló muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, me hace meditar muchísimo. Hebreos 11:16. Hebreos 11:16. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, y que es galardonado de los que le buscan. O sea, asimismo, una vez más, Dios nos va a mostrar lo que Él quiere, lo que Él tiene para el plan de cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que de veras depositamos en nosotros mismos. Y en esta parte que viene a mí fue fuertísimo, y les invito a que nos abrochemos los cinturones, porque sí, Dios nos está hablando a nosotros, los que creemos en Cristo, a los que hemos aceptado a Dios como Dios nuestro Señor. Sí nos está hablando y nos está diciendo, es tiempo de que confíes verdaderamente en mí. Es tiempo de que yo crezca en ti. Y nos dice el 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Me encanta eso. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Yo en mis notas personales puse ahí, no te engañes ni dejes que te engañen al decir que conoces de Dios, pero actúas totalmente a lo contrario de lo que es Dios. A mí me queda muy claro. ¿Por qué? Porque lo que sigue me está dando el resultado. Y lo voy a repetir todo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes qué?
Ellos reconocen el poder del Espíritu de Dios, ellos conocen a Cristo, ellos conocen a la deidad, ellos conocen a Dios. Caminaba Jesucristo y ¿qué hacían los demás? Yo te conozco, yo sé quién eres el Hijo de Dios. Y huían. Pero ¿sabes qué es lo que me viene en tristeza a mi corazón? Que nosotros también hacemos lo mismo. Huimos de Dios en lugar de huir del pecado. Somos igual que ellos. Y yo me pongo ahí en esos zapatos. Somos igual que ellos. Conocemos su poder y conocemos su deidad. Pero en lugar de nosotros huir del pecado, huimos de Dios. Y la palabra dice que si tú caes en tentación, que mejor huyas. Pero hacemos lo contrario. Y yo no sería el primero que aventara una piedra ahorita y dijera que yo nunca he pecado. Porque yo he pecado. Porque yo también soy un ser humano pecador. Y la palabra dice que seguiré siendo pecador. Pero que el Señor va a transformar esta piedra y la va a pulir hasta que llegue a la perfección. Hasta que la venida de Dios venga por mí. Entonces a mí me llama mucho la atención esto. Y les invito, grupo, colaboradores, iglesia de Cristo, que pongamos atención a esto. Que verdaderamente hagamos lo que Dios nos manda. Que rindamos nuestros corazones y los sumerjamos en Cristo Jesús, que es nuestra deidad. Porque Él dijo, hagámoslos a semejanza de nosotros. Esa es mi deidad. Cristo Jesús debe de vivir en mí. Y tengo que mostrarlo. El 2:20 me sigue dando duro y duro. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Saben qué es vano? ¿Cómo se traduce en el griego? Vacío. ¿Quieres estar vacío o quieres estar lleno del Espíritu? Hermanos míos, de verdad que me es difícil hablar así, porque yo soy igual. Y primero a mí Dios me habló a mí. Y yo no quiero estar vacío. Quizás por eso Él, en su gracia y en su misericordia, me pone a hacer lo que hago el día de hoy. Porque a lo mejor Él conoce muy bien mi corazón, y lo tengo seguro. Él conoce mi corazón y sabe que si yo no estoy en esto, estuviera divagando también. Nos dice muy claramente en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Se acuerdan que lo escuchamos cuando leímos Santiago 1? Proverbios 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Sigamos en el Santiago 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Son preguntas muy fuertes. Son preguntas que nos hacen pensar, realmente, ¿qué hago aquí? ¿Y qué estoy haciendo? Porque realmente Abraham
es el Padre de nosotros. Abraham fue prometido que de ahí íbamos a salir todos nosotros. Y me doy cuenta que cuando él fue llamado a ir al monte a sacrificar a su hijo, lo hizo por fe. ¿Sí recuerdan esa historia en Génesis? Fue llamado y le dijo, ve y sacrifica. Y él llamó a Isaac. Y siempre él fue, desde mi perspectiva, en fe, a sacrificar a su hijo. Él sabía que aún en el sacrificio de su hijo, Dios iba a obrar. Yo no pienso que él pensaba que Dios iba a proveer algo más. Él fue un hombre de fe, él fue un hombre lleno del Espíritu. Y en esa fe se perfeccionó la obra de Dios. Y aquí te voy a contar algo para aterrizártelo a nivel de tierra. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado a prueba a ese nivel? Tengo un amigo que lo amo con todo mi corazón, con el amor puro de Dios, que ayer o antier secuestraron a su primo. Y venía a mí y me decía, ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Cómo actúo? Y Dios nos guió a decir, ¿sabes qué? Es una prueba de fe. Es una prueba de fe realmente. ¿Eres un ser de la tierra, totalmente terrenal, o eres un ser comprado por la sangre de Cristo que te hizo espiritual y te limpió de todo pecado y te hizo completamente libre y confiable, alguien que está todopoderoso encima de todo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? No des ni un quinto. ¿Por qué? ¿Lo dejó de amar o confió en Dios como Abraham? Esa es la pregunta. Si tú das un quinto, y esto es muy personal, cada quien lo puede interpretar de una manera o de otra, pero quiero que sepan que yo, si ahorita me dijeran, tenemos a Sheila y la vamos a destazar, adelante, hazlo. Porque yo no camino sobre lo que la tierra dice, yo camino sobre lo celestial. Y yo creo que Abraham en ese momento tomó la misma decisión que yo tomaría ahorita. La amo, es mi hija, pero amo más a Dios que a mi hija. Y por eso Dios suple. Porque Él nada más quiere conocer tu corazón. Él quiere saber tu identidad. Él quiere saber quién eres tú. ¿Y saben qué pasó? Que el muchacho ya está libre. Y eso ocurrió hace 3 días o 2 días. ¿Lo libró el dinero o lo libró la fe? Una vez más, ¿cómo obras? Muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Y les comparto aquí Hebreos 11 del 17 al 19. Dice, por la fe, y muy referente a lo que acaba de decir Hernán, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a revivir. Y ahí es exactamente, ya íbamos para allá, ya íbamos para allá. Es exactamente eso.
¿Qué es lo que hizo Abraham? A mí me maravilla que Abraham tomó un paso ¿de qué? De fe. Pero si yo me pongo a pensar un poquitito más, yo creo que Abraham estaba tan lleno del Espíritu que ni siquiera lo tenía que pensar. Actuaba cada movimiento con fe. Porque no es su fe, porque no es Abraham como hombre, sino es lleno del Espíritu, dirigiéndose a sí mismo. ¿Se acuerdan? Dios, 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 Dios. Entonces, seguimos con el Santiago 2:23. Y te interrumpo tantito, nomás por bien rápido. Tú me vas a poder decir esto de cuando dice alguien, fe no es dar un paso al vacío. No. ¿No? Ok, a lo que yo me entiendo muchas veces que hay que entender. ¿Te recuerdas como cuando Jesucristo fue tentado en el desierto? Que ni él mismo, o sea, se quiso dejar llevar por lo que el enemigo le estaba poniendo en su mente, diciéndole, hey, si tú te haces esto, te vas los ángeles van a venir y te van a parar, no te vas a hacer daño. O sea, todas esas cosas simplemente, en cuestiones de fe, muchas veces hay que entender lo que realmente sabes que es de Dios, hasta qué punto tú no vas a poner a prueba a Dios, sino que la fe simplemente, yo lo he entendido varias veces, que simplemente es la sumisión y la dependencia de Dios. Te voy a explicar en algunos versículos de la Biblia. Dios te invita a que lo pruebes para que muestre tu fe y Él muestre su poder. Pero vayamos a esto ahorita y luego hablamos de eso. ¿Vale? Entonces, Santiago 2:23, repetíamos aquí, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. A mí me encanta eso. Tuve una experiencia pues no muy alegre cuando yo era pequeño en Cristo. Llego muy animado y lleno de amor, llego lleno del Espíritu, pues era un bebé, y extiendo mi mano a un hermano y le digo, amigo, ¿cómo está? Y lo iba a abrazar y me hace así, quita su mano y yo no soy su amigo, yo soy su hermano. Y me quedo yo, ¿qué sucedió ahorita? ¿Qué acaba de suceder? Venía yo lleno de amor, lleno de ganas de abrazar a mi amigo, a mi hermano, y me topo con una pared. Entonces voy nuevamente sobre lo que estamos hablando. Muchas veces hay rasgos religiosos, porque aquí está diciendo Dios también en el versículo que leímos, que tal religión, si no está mostrada a través del amor de Dios, es vana. Entonces no estoy poniendo un punto en crítica de mi hermano, sino simplemente tener cuidado qué reflejamos o cómo percibimos y cómo somos recíprocos al amor de Dios o simplemente al amor de cualquier persona que viene contigo a amarte. ¿Lo recibimos o lo golpeamos? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque aquí me hace sentirme muy bien Dios y lo entiendo claramente. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, si yo llego y te digo, mi amigo, Dios me llama su amigo. Es una vez más, es el amor. Es el amor. Todos los dones van a pasar, excepto uno, el amor. Una vez más, Dios. No yo, Dios. 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
realmente nos quedó claro eso. Ay, caramba, se me perdió. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab, la ramera, es otro ejemplo. Ella vivía en Jericó. No sé si se sabe la historia. Ella no conocía de Dios. Sabía de Dios y confió en Dios. ¿Y cómo actuó? ¿Equivocadamente? No. Dios Espíritu la inspiró y actuó para el Señor. Entonces es nuevamente, no es lo que yo pienso, es lo que el Señor quiere. ¿Qué tan dispuesto estoy para hacer lo que de veras Dios quiere? Eso es muy importante, hermanos, amigos. Es muy importante que lo sepamos. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Ahora les voy a explicar un poquito acerca de unos dibujos que yo los hice, y si ustedes quieren leer cada versículo lo van a poder entender visual. Si buscan 2:14 y les pongo el dibujo. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. A veces somos y estamos seguros que conocemos de Cristo, pero estamos llenos de, y aquí lo estoy representando con varias ideas. Yo más yo igual a yo. Pienso y creo, aún siendo cristiano, que me sé todo, pero no dejo que el Espíritu me llene. Sigo siendo yo, sigo siendo el rey. ¿Sí? Nos vamos al 2:18 y vamos a ver cómo Dios nos va transformando. El 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu Dios o tu fe sin tus obras. O sea, ya sin tus obras. Ya no es por lo que hagas, ya no es porque voy para acá y voy para allá y me encargo de esto y de aquello y de aquello y de aquello. No, es Dios. ¿De acuerdo? Comienzas tú a morir y dejas que Dios comience a crecer en ti. Entonces comienzas a ver el corazón. ¿De acuerdo? Trabajas en fe. Ya no trabajas físicamente para ser cumplidos con la gente que te vean trabajando. ¿Cierto? Porque si tú trabajas en el yo, te fastidias, te molesta que tus hermanos no vengan para acá o no vengan para allá o no esto, no lo otro, te molesta, te incomoda. Pero cuando ya trabajas en fe, no importa quién venga o quién no venga. Sí tenemos una responsabilidad, y eso se los digo, sí la tenemos. La gracia de Dios es dada y al lado de la gracia hay una responsabilidad. Pero aquí el enfoque es que veamos, que comenzamos a entender que el Espíritu de Dios comienza a radiar nuestra vida. Comenzamos a actuar de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces nos vamos por el último ejemplo que tenemos, que este es en el 2:20. No, perdón. Gálatas 2:20. No, pero no es Gálatas 2:20. Ese es en el 2:21 y 22 de Santiago.
otra vez la vida de Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces ya está Dios encima de ti, ya estás tú lleno del Espíritu, y entonces no te va a costar trabajo decir, haz lo que tú quieras hacer con mi hijo, porque en el que yo confío tiene más poder que cualquiera. Y en el nombre de Jesús, Dios es el que hace crecer su iglesia, porque yo confío en Él, no confío en mis fuerzas. En el caso de mi amigo, los asesinos que iban a masacrar a su primo, si es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor, pero no es la voluntad de los malvados. Es fe, es Dios mismo, actuando de acuerdo a su voluntad. Si yo creo en Dios, haz lo que quieras con mi hija, pero yo no pago ni un centavo, porque el que tiene poder me la va a entregar. Y si no me la entrega físicamente ahorita, me la entrega en el cielo, al lado tuyo, Señor. Eso es, chicos. Y entonces les invito que busquen Gálatas 2:20 y que me lo lean. Y oramos, por favor. ¿Quieres que lo lea? Por favor. Dice así: estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta vida verdadera que ahora tengo es el resultado de creer en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Amén. Dios Padre bendito, te damos una vez más, Señor. Te damos gracias porque tu palabra vivifica nuestras almas. Porque tu palabra es más cortante, Señor, grandemente en mi alma, Señor. Gracias, bendito Dios, por tú transformar mi corazón, transformar mi alma, Señor, y no un hombre. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra vivifica una vez más el entendimiento de lo que yo no puedo entender, Señor. Tú abres mis ojos y eres mi guía, Señor. Yo te pido, Padre hermoso, que nos sigas guiando, Señor, en este grupo, Señor. Y que seas tú entre nosotros, bendito Dios. Yo te pido que nos permitas ver el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor, a través de nosotros mismos, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que podamos amar y orar por aquellos que no nos aman. Que podamos orar por el enemigo antes que por el amigo. Que podamos tener convicción, Señor, de que tú eres todo en nosotros, Señor. Y de que tú reflejas completamente a ti mismo a través del fruto del Espíritu Santo, Señor. Yo te doy gracias una vez más, Señor, por esta enseñanza y porque nos has permitido estar una vez más en amor. En tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.